localizado en 3 regiones del organismo, ¿no? La región del cuello, ¿no?, que está en el esófago cervical, la región torácica, ¿no?, esófago torácico, y la región abdominal, ¿no?, que es el esófago abdominal. O sea que el esófago recorre pues toda esta zona y se encuentra localizado en una región muy posterior, casi cercano, pegado a la columna vertebral, en el mediastino posterior. Por ello, el examen del esófago es bastante difícil, ¿no? Clínicamente, pues es muy difícil que nosotros podamos examinar el esófago, y más el diagnóstico lo hacemos por otra sintomatología, por la sintomatología que presente, o por los medios diagnósticos, radiológicos, tomográficos, etcétera, ¿no? Pero en realidad el problema del esófago es que cuando nosotros queremos abordarlo es un poco difícil, porque siempre estuvo un poco en discusión, ¿no?, de quién era el que debía abordar esta parte del esófago. Ahora saben ustedes que en la parte quirúrgica tenemos diferentes especialistas. Hay especialistas que son de cabeza y cuello. Entonces ustedes ya hicieron la parte esa de cabeza y cuello todavía. Ya creo que es en la otra, en el otro semestre que van a hacer la especialidad de cabeza y cuello. Los torácicos, que son los que hacen la cirugía de tórax, que ahora inclusive se ha dividido en cirugía torácica o broncopulmonar, y la cirugía cardiovascular, porque son 2 ramas que tienen pues una extensión bastante grande, ¿no?, para profundizar los estudios en cada una de estas ramas. Y cada vez las subespecialidades están creciendo, porque, por ejemplo, antes era el cirujano de tórax, y el cirujano de tórax era el que hacía todo. Entonces ahora prácticamente existen los cirujanos cardiovasculares y los cirujanos broncopulmonares, cada uno de sus segmentos. Pero solamente pensando de que hay cirujanos que tienen que hacer trasplante cardíaco, por ejemplo, ¿no?, ya esa es una rama importantísima, porque hacer trasplante cardíaco pues significa que muchos de estos cirujanos, si realmente se dedican a hacer trasplante cardíaco, tienen que profundizar sus estudios, ¿no?, para adquirir la experiencia necesaria de poder hacer trasplante cardíaco. Hay algunos hospitales, ¿no?, y eso prácticamente fue en parte en el hospital Revaliati. Yo traje esa visión de otro país, como por ejemplo sucede en el Brasil, en el Hospital de las Clínicas de Sao Paulo, que es un hospital enorme, ¿no?, donde habían cirujanos que se dedicaban exclusivamente en el hospital de hacer la cirugía de esófago, otros que hacían estómago, ¿no?, otros que hacían hígado, vías biliares y páncreas, ¿no?, otros que hacían solamente colon y recto. O sea que miren, cada segmento del tubo digestivo habían pues diferentes especialistas que manejaban eso. ¿Y por qué? Porque realmente la experiencia que se adquiere para manejo, ¿no?, en este caso de una cirugía grande, de una cirugía que tiene mucha mortalidad cuando es manejada así por cualquiera de los cirujanos simplemente, disminuye la mortalidad operatoria si hay gente que adquiere más experiencia, ¿no?, en intervenir o operar este tipo de pacientes. Cuando todos los cirujanos, ¿no?, que se sentían un poco con capacidad de poder hacer, por ejemplo, la cirugía de esófago, lo realizaban, ¿no?, y en ese tiempo inclusive había un médico japonés que era muy destacado, ¿no?, y reconocido a nivel mundial, que era el doctor Nakayama. No sé si ustedes han escuchado hablar del doctor Nakayama. Décadas atrás
el doctor Nakayama y muchos de los cirujanos que manejaban esto en el mundo hicieron, ¿no? Dividieron este tipo de cirugía en 3 y hasta 4 partes diferentes, ¿no? Así, un cirujano, por ejemplo, hacía la gastrostomía para alimentación del paciente, porque los pacientes, como se obstruye el esófago, ¿no? El manejo nutricional en esa época pues era muy distante a cómo hacemos el manejo nutricional ahora. Ustedes saben que ahora podemos hacer nutrición parenteral, ¿no? Y podemos darle todo a un paciente por vía parenteral. Pero en ese tiempo no había la nutrición parenteral, entonces tenían que colocar un tubo a nivel del estómago o del yeyuno para alimentar a esos pacientes previos a la operación. Luego se hacía la extirpación del esófago, y generalmente eso lo hacía el cirujano de tórax, ¿no? Y después se hacía la transposición colónica, porque eso es lo que con más frecuencia se practicaba, la transposición colónica, y generalmente el colon lo dejaban subcutáneo para evitar otras complicaciones, ¿no? Saben que cuando uno maneja colon, maneja un asa infectada también, ¿no? Porque el colon tiene gran cantidad de bacterias, y lo dejaban a nivel de la región cervical, y después de un tiempo venía cuando ya se recupera el paciente, el de cabeza y cuello, y hacía la anastomosis del esófago con el colon a ese nivel. Complicaciones, cualquier cantidad de complicaciones. Mientras se hacían estos periodos de la intervención quirúrgica, se tenía un promedio más o menos, ¿no?, de que el 60% de los pacientes morían en alguna de estas intervenciones o por complicaciones de estas intervenciones. El 40% salían del hospital, ¿no?, hablando de cáncer, 40% salían del hospital, y prácticamente la sobrevida a 5 años era 0, y la mayor parte de los pacientes morían antes de los 2 años. Ese era el panorama que existía en el manejo, por ejemplo, del cáncer de esófago. Es por ello que muchos de los gastroenterólogos clínicos y los de medicina interna, que eran los que manejaban los pacientes en la parte médica, pensaban de que de preferencia estos pacientes no se debían mandar a cirugía, porque la mortalidad pues era enorme, ¿no? La mortalidad en ese tiempo, ¿no?, que empezamos a hacer los primeros trabajos, estaba entre 30 a 40% inclusive de mortalidad operatoria. Imagínense, ¿no? 30% de mortalidad operatoria. Entonces de 130 pues morían por la intervención quirúrgica. Era una cifra sumamente elevada. Entonces algunos decían, no, mejor le damos solo quimioterapia o radioterapia a estos pacientes, ¿no? En ese tiempo se hacía mucha radioterapia, y la sobrevida prácticamente va a ser lo mismo, ¿no? Si la contamos con todos los que mueren por la operación, ¿no?, mejor le damos radioterapia y bueno, tenemos menos complicaciones y casi nada de mortalidad. Prácticamente era una idea, ¿no?, de cómo podíamos manejar a estos pacientes, ¿no? Generalmente en diferentes partes del mundo, aparte de lo que se hacía en Japón, donde había una incidencia alta de cáncer de esófago, ¿no?, en Estados Unidos bajó la incidencia, había poco cáncer de esófago, y en Brasil cáncer de esófago más o menos en un porcentaje importante, ¿no?, como la mayor parte de estas regiones donde a nivel mundial, si nosotros analizamos todos los casos, más o menos ocupa el 6.º lugar, ¿no?, dentro de los cánceres de tubo digestivo, el 6.º lugar, o sea que tampoco es tan despreciable, ¿no? Y cuando yo terminé mi residencia estaba un poco preocupado por las características y la forma como evolucionaban estos pacientes, y habían solamente 2 cirujanos que operaban, que se atrevían a operar, ¿no?, este tipo del cáncer sobre todo, y también las esofagitis cáusticas y esto que requerían transposiciones colónicas, etc.
Y dentro de lo que yo podía ver, ¿no? Empecé a trabajar en eso, pero donde más aprendí, por lo menos en esa época, era en este hospital de las clínicas de Sao Paulo, porque como ustedes saben, en Brasil hay mucha enfermedad de Chagas. Entonces los megaesófagos, los megacolon son muy frecuentes y había que hacer esofagectomías, ¿no? Por enfermedad de Chagas con una frecuencia bastante elevada. Y prácticamente ahí establecieron algunas técnicas. Hubo un profesor que ya falleció, pero que era el que manejaba toda esta patología en el Hospital de las Clínicas de Sao Paulo, y tenía un grupo con el que trabajaba, que eran los discípulos prácticamente del profesor Pinotti, y él estableció una técnica muy importante, ¿no? Donde él hacía una apertura amplia a nivel del diafragma, ¿no? Lo que hablaba pues de la esofagectomía transdiafragmática, ¿no? Diferente ligeramente a la esofagectomía transyatal, que hacía una apertura no muy grande de la parte del esófago, solamente el hiato esofágico con más dificultad, pero que estableció el doctor Oringer, y ellos empezaron a hacer muchos casos de esofagectomía transmediastinal sin abrir tórax, ¿no? Porque lo otro que era es abrir tórax, lo cual complicaba muchas veces también en esa época, ¿no? Y hacía más alta la mortalidad en estos pacientes. Bueno, pero llegamos a la conclusión final de que podía ser un solo especialista que manejara todo ello. ¿Y en qué se basaba? ¿No? De que eran los especialistas digestivos. Entonces empezó a aparecer ahí el grupo, ¿no? Que manejaban lo que era tubo digestivo. Y en el Brasil ahora existe una sociedad, que es la Sociedad Brasilera de Cirugía Digestiva, la Sociedad Brasilera de Cirugía Digestiva. Y lógicamente que el esófago es parte del tubo digestivo. Entonces los digestivos dijeron: no señores, eso es parte nuestra, no es ni del cirujano de tórax ni del cirujano de cabeza y cuello, es el esófago, es el tubo digestivo el que tengo que manejar, ¿no? Así como el bronco pulmonar maneja pues todo lo que es bronco y pulmones, el cardiovascular maneja todo lo que es corazón, grandes vasos, etcétera, ¿no? Entonces empezaron a delimitar las cosas, pero siempre había discusiones, ¿no? en los congresos, y por ejemplo muchos de los cirujanos empezaron a criticar determinado tipo de técnicas que hacía Oringer, por ejemplo, de la transmediastinal, ¿no? O Pinotti, o otros como un doctor Skinner, que abría tórax y hacía una disección ganglionar mucho más amplia, ¿no? Y prácticamente con ello eliminaba toda la parte del esófago, ¿no? Y con una limpieza del ganglionar a nivel torácico. Y se empezaba a ver los resultados, pero los resultados en cuanto a sobrevida de estos pacientes no diferían mucho en lo que tenían como resultados Skinner y lo que tenían como resultados Oringer, por ejemplo, que hacía la diafragmática, ¿no? Y entonces la discusión en esas reuniones, ¿no? Era una discusión bastante fuerte, porque cada uno defendía su técnica, ¿no? Y al final decían: ¿quién debe manejar el esófago? ¿Quién debe manejar, sobre todo el cáncer, ¿no? ¿Quién debe manejar esto? Entonces, muchos decían: no, tiene que ser el cirujano de tórax. Otros decían: no, puede ser el cirujano general. Y después dijeron: no, es el cirujano digestivo. Entonces ahí empezaba pues toda esta discusión, hasta que al final yo escuché una cuestión salomónica, ¿no? Creo que fue en un congreso en Madrid, me parece que hubo una concentración de todos los cirujanos que manejaban esta patología, y la conclusión final fue que la maneje el que sabe manejar.
¿no? Ya no era el cirujano en toras, el que conoce y sabe manejar esófago, que lo maneja. Que sepa hacer pues una apertura torácica, porque ¿qué pasa si uno hace una transmediastinal y por ahí empieza una hemorragia dentro del tórax? Tiene que abrir tórax de inmediato, ¿no? Entonces el asunto fue yendo por ese lado. De aquí que rápidamente vamos a revisar, son cosas interesantes, ¿no?, que les vamos a dar para que tengan un concepto claro de esta patología. Miren ustedes, ¿dónde se encuentra el esófago? Este es en la región cervical. Miren, el esófago está detrás de la tráquea, o sea que si nosotros vamos por este nivel, vamos a palpar acá hasta el cartílago, ¿no es cierto? Ahí, ¿no? La tráquea sigue abajo, detrás de la tráquea, detrás de la parte membranosa, porque hay la parte, ustedes saben que la tráquea tiene su cartílago y lo une atrás, ¿no?, como una membrana, ¿no?, la zona membranosa de la tráquea, que es esta de acá. Pero fíjense ustedes esta de acá, pero miren ustedes dónde está el esófago, detrás y casi pegado en esta parte a la tráquea. De ahí que, por ejemplo, lesiones que puedan tomar lo que corresponde, por ejemplo, a la tráquea o al esófago o la tráquea, este nivel, van a infiltrarse uno a otro, ¿no? Porque prácticamente el espacio que tenemos ahí es virtual. Hay una mínima cantidad de tejido laxo, porque esto no está unido, ¿no? Pueden, uno y otro están separados, pero lo que separa realmente esto es un espacio virtual fundamentalmente, ¿no? Y miren, fíjense, si nosotros vemos aquí la tráquea y cómo va bajando el esófago hacia la parte inferior, la tráquea en la carina, tenemos ahí que se divide en la parte de los bronquios, el bronquio derecho, el bronquio izquierdo, acá está el corazón en esta zona y el callado aórtico. El callado aórtico, hay una zona aquí que está pegado prácticamente a la zona del esófago también, ¿no? Y a veces tumores del tercio medio, que son tumores de los a veces más difíciles de manejar, cuando hay tumores del tercio medio, de preferencia uno tiene que abrir tórax, porque hacerlo por la vía transmediastinal es un poco peligroso, ¿no? Y en algunas oportunidades se ha visto, por ejemplo, que estos tumores que están ahí infiltran la aorta, el callado de la aorta, en cualquier momento pueden perforarse, sobre todo cuando les dan radioterapia. Hay que tener cuidado con estos tumores de tercio medio. Y una perforación, ¿no?, en este caso, es una muerte inmediata prácticamente del paciente. Esa es la presión que tiene, ¿no?, la arteria aorta, toda la sangre se pasa pues al esófago y el paciente se muere con una melena pues que rápidamente lo lleva al shock hipovolémico al paciente, a la muerte, ¿no?, definitivamente. Pero hay una íntima relación entre lo que es la tráquea, el bronco izquierdo fundamentalmente, la aorta, como ven ustedes acá, el corazón y especialmente la aurícula, este nivel, que tienen una relación directa con el esófago que está en esta región. Y este es ya parte del esófago abdominal. O sea, tenemos esófago cervical, esófago torácico y esófago abdominal. Los que están en la parte torácica, en la parte media, ¿no?, en la parte media, o por encima de la carina, son tumores que pueden infiltrar rápidamente estos elementos, ¿no? De ahí que cuando nosotros tenemos un cáncer, por ejemplo, de la parte media del esófago, a estos pacientes debemos hacerles broncofibroscopía para descartar que vayan a tener un compromiso a nivel del bronquio, sobre todo del bronquio izquierdo. Porque si hubiese un compromiso a nivel del bronquio, entonces definitivamente ahí queda toda la operación, ¿no? Ya ese paciente es inoperable, ¿no?, porque el pronóstico y la sobrevida va a ser sumamente bajo en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces el esófago realmente es un órgano difícil de abordar, ¿no? Esto está en tórax, está en el mediastino posterior, con grandes vasos adelante, ¿no? Hubo una paciente, por ejemplo,
la penúltima que operé, que le dimos quimioterapia y radioterapia preoperatoria, ¿no? Era una paciente conocida, porque ella fue de las famosas voleibolistas, ¿no? Que nos dieron muchas glorias en esa época. Ella se llamaba, no recuerdo exactamente el nombre, pero era una de ellas, ¿no? Y fatalmente hizo un cáncer justo localizado en esta región, un cáncer epidermoide. Y eso hizo de que a esta paciente le diéramos quimio-radioterapia preoperatoria. Se ha visto que en los cánceres epidermoides solamente, no en los adenocarcinomas, si nosotros tenemos pacientes que pueden resistir un tratamiento de este tipo, ¿no? Y le damos quimio-radioterapia, podemos tener mejores resultados, ¿no? Mejores resultados en ese aspecto, ¿no? ¿Aló? ¿Ya? Podemos tener mejores resultados en ese aspecto, ¿no? Dándoles quimio-radioterapia. Pero le dimos quimio-radioterapia y después lo operamos. Un paciente que se da quimio-radioterapia, a veces desaparece la lesión. Cuando no es muy grande, es pequeño, ¿no? Pero se produce esofagitis, se producen adherencias muchas veces. Y en la disección de esta zona se abre la tráquea. Imagínense, una complicación que aquí a ustedes se les aperture, se abra la tráquea, ¿no? Es una complicación que hacer en el momento operatorio, ¿no? En ese paciente en particular abrimos esternón acá a este nivel y eludiendo estos grandes vasos, ¿no? Las carótidas, etcétera, pudimos llegar a la región esa y poner los puntos, ¿no? En la tráquea, y felizmente esa paciente está muy bien hasta ahora, ¿no? A pesar de que tenía todas estas complicaciones. Pero trabajar en lo que es esófago es una cirugía de mucho, ¿no? Muy delicada, ¿no? Que uno debe tener mucho cuidado. Justamente cuando están localizados en el tercio medio, es preferible, como digo, abrir tórax, ¿no? Para poder hacer una disección directamente de esta zona y no hacerlo como en la transmediastinal o transdiafragmática, que uno diseca de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, pero hay un sitio donde prácticamente la disección es ciega, porque no podemos verla. Ahora se está utilizando todavía como entrada y parece que está trabajándose bien con cirugía laparoscópica, ¿no? Pero hay que tener instrumental especial, instrumental largo y con pinzas que realmente podamos nosotros hacer una disección de esta zona, entrando por el mediastino posterior. Siempre la anastomosis en cuello si se hace abriendo, no hay forma de hacerla sin aperturar. Y otra cosa que se está haciendo esta disección también es con cirugía robótica, ¿no? Todavía no hay, digamos, informes ya finales sobre esto, pero es una cirugía que se viene también en el futuro. Pero este es la parte anatómica que deben tenerle en cuenta ustedes, pues, ¿no? Y una vista lateral, panorámica acá. Acá está el esófago. Esta es la parte de la faringe. Siempre el esófago de arriba hacia abajo, acá es músculo estriado. Y conforme va yendo hacia la parte inferior torácica, ya la musculatura se transforma en musculatura exclusivamente lisa. Esa es una característica del esófago. En segundo lugar, que el esófago no tiene serosa, no es como el intestino, ¿no? Que tiene serosa alrededor. El esófago, ¿no? Tiene capa muscular y una adventicia acá y punto. Y la serosa, ¿por qué es importante? ¿No? Porque la serosa nos permite colocar puntos, ¿no? Han escuchado o han practicado los puntos de Lemberg, ¿no? Los puntos donde se toma serosa y parte muscular. Entonces eso es fuerte para hacer una anastomosis, pero aquí no lo tenemos. Y parte muscular sola, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque el músculo se puede divulsionar, ¿no? Es diferente que si nosotros utilizamos serosa. Eso no lo tenemos, por eso es que las anastomosis que se hacen en esófago,
¿no? Son anastomosis que de todas maneras dan en un porcentaje mayor fístulas, o pueden producirse inclusive dehiscencias, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Skinner, que entraba por tórax y hacía la sección dentro del tórax, ¿no? Y subía el estómago eso, y la anastomosaba dentro del tórax, ¿no? Cuando empezaron, quizás en las manos de Skinner tenía pocas complicaciones, es un cirujano extraordinario, pero cualquiera que quería hacer esa técnica de Skinner, ¿no? Y tenía una fístula a este nivel, a nivel torácico, hacía mediastinitis, septicemia y muerte, y los pacientes se mueren, y de ahí la alta mortalidad que tenían estos pacientes. Pero miren, acá también podemos darnos cuenta, el bronco izquierdo aquí tiene una relación directa prácticamente con el esófago, y esa zona se puede infiltrar, y cuando uno diseca acá, que hay que disecar con el dedo, ¿no? puede abrirse el bronquio. Entonces la gente que no tiene, o los cirujanos que no tienen experiencia, pueden producir una lesión de ese tipo, ¿no? Que puede terminar con complicaciones y con mortalidad del paciente. O en esta zona ustedes ven, esto más corresponde a la aurícula cardíaca, y la aurícula está pegada acá al esófago. Imagínense ustedes que disecan acá, disecan, quieren separar esto, y en eso, ¡prum!, se perfora la aurícula, ¿no? El paciente se muere, ¿sabe? Entonces, yo recuerdo de un jefe de servicio que decía, no, yo también opero esófago, ¿no? Jefe de servicio. Y yo operaba en ese servicio. No, yo también opero, ¿no? Entonces entró a sala de operaciones y encontró justo un paciente que tenía un tumor en esta zona, infiltrado, y produjo una perforación y el paciente se murió en sala. Nunca más operó un esófago. Se quedó traumado, ¿no? de lo que había sucedido. Y después otro que era el jefe de departamento en esa oportunidad, ¿no? Pues nosotros empezábamos a hacer este tipo de cirugía con cuidado. Y igual, ¿no? Yo era un buen cirujano, entra y quiso hacer una transmediastinal. Y cuando en la madrugada a mí me llamaron para ver el paciente todo el aire se le salía por el tórax. ¿Qué había pasado? Que aquí había destrozado prácticamente el bronquio, ¿no? Y el paciente estaba ya complicadísimo, ¿no? Porque ya el paciente se murió. Igual también nunca más tocó un paciente con esófago. Entonces miren que no es una cosa, hay que tener mucho cuidado y haber adquirido una experiencia. Y la experiencia, ¿cómo se adquiere generalmente? Operando, ¿no? Pero no todos van a tener una experiencia de operar 20 pacientes, 30 pacientes, ¿no? Porque la patología no es muy frecuente, sobre todo los que son casos que pueden ser operados. Pues de ahí que se entienda que haya servicios que se dediquen a esto, para que tengan la oportunidad, ¿no? Uno, de estudiar más todo lo relacionado con este tipo de patología y de cirugía y técnicas quirúrgicas, y por otro lado, que tengan la experiencia del manejo, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos competencia. Ahora se habla mucho de las competencias, ¿no? Competente es el que sabe hacer una cosa, porque puede tener en la mente y haber estudiado todo lo que sé, es lo que les decía yo. Por ejemplo, viene, digamos, una persona, y yo le doy que estudie todo lo que es apendicitis, por ejemplo, ¿no? Entonces, muy bien, aprende todo lo que es apendicitis, etcétera, da una clase de apendicitis, ¿no? A lo mejor sabe más que el profesor de lo que corresponde a la apendicitis, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, él se ha preparado. Además ahora pues, ustedes se van a internet, pues. En internet bajan lo de acá, lo de allá, pues, se vuelven súper especialistas en la materia, ¿no? Pero si alguno de esos señores que no han tenido práctica, bueno, vamos a ver un paciente de los más frecuentes, pues las apendicitis, ¿no? Muchos de ustedes seguramente han entrado ya a ver operaciones de apendicitis. Antes no había laparoscópica, lógicamente, ahora podemos hacer la mayor parte de las apendicectomías por vía laparoscópica.
Entonces yo le decía, ¿no?, al interno que recién estaba ahí, ¿no?, a ver, bueno, ya tú has estudiado todo, etcétera, toma, aquí tienes el bisturí, opere el paciente, ¿no? Y no sabía qué hacer. Porque una cosa es tener el conocimiento teórico y otra cosa es tener la competencia de poder realizar esto. Siempre hay alguien que es más competente que otro. Y eso hay que reconocerlo, porque ninguno de nosotros vamos a ser pues súper sabios de manejar todo. El médico está obligado a atender un paciente que pongamos, ¿no?, que en una reunión X se produce por ahí un infarto cardíaco. Entonces el infarto, ¿quién lo maneja? Hay un médico en la sala, que es un médico general. Está llamado el médico general a atenderlo, hará lo que más coherente pueda hacer, que lo va a hacer mucho mejor que cualquiera de la sala que no es médico, ¿no? Pero ¿qué pasa si en la sala hay un cardiólogo? Pues el cardiólogo va a manejar pues mejor ese caso, ¿no? A última hora, si es masivo, se va a morir igualito con el cardiólogo, quien sea, pero el que está tiene la competencia más desarrollada para poder resolver ese caso será el especialista. Entonces nosotros tenemos ahora, con el conocimiento tan amplio que hay de la medicina, ¿no?, que existen pues especialistas por todo, de cada uno, ya un poco más, ya hay especialistas del pelo, ¿no? Entonces los especialistas y los subespecialistas. En este momento, por ejemplo, CONAREME tiene aproximadamente unas cerca de 80 especialidades de la medicina para que postulen los residentes. Entonces ustedes cuando salgan de acá, ¿no?, pueden postular, pues, y hagan su serum primero, ¿no?, porque hay que hacer el serum, vienen y se presentan a la residencia. Entonces tienen para escoger 80 especialidades, imagínense, ¿no? Uno querrá ser cirujano general, cardiólogo, neumólogo, etcétera, ¿no? Pero cada vez van a haber más subespecialidades. Entonces alguno querrá ser especialista en esófago, ya ese va a ser especialista en esófago. Van a ver los especialistas en trasplante de hígado, eso van a hacer trasplante de hígado. O sea que en la medicina realmente cada vez vamos a tener más y más y más especialistas. Ahora hay, por ejemplo, en los cardiólogos, los especialistas que colocan los stents. Ustedes saben lo que es un stent, ¿no? Se cierra una arteria coronaria y ellos entran por cateterismo y por rayos X y detectan el sitio y ahí le colocan un stent, que es un tubito que permeabiliza en la arteria. Y el paciente no se muere por el infarto cardíaco. Y hay muchos ahora que están con stent y ya no necesitan hacerles el bypass coronario, simplemente le colocan su stent. Entonces todo eso, pero ¿quién hace eso? No lo va a hacer cualquiera, es la persona que ha tenido que especializarse, ¿no?, para poder colocar un stent. Parece muy fácil, ¿no?, pero para eso ha tenido que especializarse, entonces ese será un cardiólogo, ¿no?, intervencionista, pero que se fue a preparar, estudió y realmente se logró la competencia para poder hacer ese paso importantísimo que le puede salvar la vida a un paciente. Entonces, como ven, pues aquí, ¿no?, la medicina en general se va haciendo cada vez más y más compleja y vamos a necesitar cada vez también de mayor número de especialistas, ¿no? Claro, los especialistas que más necesita el país son pues anestesiólogos, por ejemplo, ¿no? Anestesiólogos faltan, un montón de anestesiólogos a nivel nacional, nos faltan especialistas. Neurocirujanos no hay, y últimamente se ha quedado una plaza de neurocirugía y nadie quiso ser neurocirujano, pagada con presupuesto, con todo, un desperdicio, pues, ¿no? El país necesita, y de todos los que se presentaron, ninguno quería ser neurocirujano.
Entonces, todas esas cosas tenemos, ¿no? Hay que ir viéndolas pues para tratar de ir solucionando esta problemática. Bien, miren entonces las relaciones que tiene, ¿no?, el esófago, íntimamente relacionado, ¿no?, con diferentes órganos que hacen pues en este sentido de que las cosas hay que trabajar. Miren, este nervio, este es a nivel del cuello, y aquí tenemos acá la carótida, la vena, a nivel del cuello y el nervio. El nervio este que es el nervio neumogástrico, ¿no? Ustedes saben aquí el paquete vascular a nivel del cuello. Está la carótida, está la vena yugular interna y está el neumogástrico o nervio vago. Que no es tan vago, ¿no? Porque miren todo lo que inerva este nervio, ¿no? Se va hasta los intestinos y todo. Pero este nervio, cuando entra en esta región, de aquí da una ramita que rodea aquí el callado de la aorta y sube por este ángulo entre el esófago y la tráquea, ¿no? Un ángulo tráqueo-esofágico. Entonces va subiendo, subiendo, subiendo y de aquí se va hasta la zona de la laringe y ahí penetra y se va a inervar las cuerdas vocales. ¿Qué pasa si ustedes operan acá y ¡prum!, seccionan este nervio en algún sitio? Al siguiente día, cuando va a despertar el paciente, no puede hablar, ¿no? Y ustedes saben que ahora todo es juicio, ¿no? Imagínense, no puede hablar. Negligencia, ¿no? Negligencia. Así que de entrada, ¿no?, felizmente que todavía no se ha desarrollado eso tanto como en Estados Unidos. Por eso en Estados Unidos todo tiene que tener su seguro de malpraxis. Y los enjuician por millones. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Y si nosotros tenemos un tumor, por ejemplo, en esta zona, ¿no?, y que ya le está dando al paciente alguna molestia bronquial, alguna cosa que tiene que ver con las cuerdas vocales, ¿no?, hay que advertirle al paciente y decirle, mire, usted tiene esto. Y podría ser, ¿no?, que durante la operación realmente no se pueda salvar su nervio laríngeo y se va a quedar usted sin agua. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que adelantarlas. Eso es lo que se llama el consentimiento informado, que se hace ahora, que ya seguramente los que van a los hospitales, ¿no?, por ahí están dando vueltas, ¿no?, y le dicen, no, tiene que firmar el consentimiento informado antes de operar. Antes de operarlo hay que advertirle al paciente, mire, yo lo voy a operar, le voy a hacer, ahora ya, y el paciente va y discute, o los familiares van y discuten con usted, ya eso es común y permanentemente, ¿no? Que va el paciente y le dice, bueno, pero es que yo he visto en internet, ¿no?, y esto yo lo he estudiado y esto es así. Y el paciente ya sabe, conoce, y los familiares conocen. Entonces ya viene un paciente que maneja de cierta manera, ¿no?, la patología en la cual por lo menos está incluida. Entonces hay que tener muchísimo cuidado de conversar, de advertir también a los pacientes las complicaciones o las secuelas que podrían ocasionarse por una intervención quirúrgica, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos un cáncer localizado acá, en la hipofaringe, a esos pacientes, si hay un cáncer ahí y es operable, le tenemos que sacar la laringe de todas maneras. Tenemos que sacarle la laringe, tenemos que sacarle el esófago, tenemos que sacarle la tiroides, ¿no? Pero sobre todo a esos pacientes le tienen que decir, usted sabe que usted no va a poder hablar después de la operación, pero sí le garantizo que usted va a poder comer, va a poder pasar el alimento y le voy a sacar el tumor. Pero hay algunos pacientes, ¿no?, que no son muy frecuentes de cáncer de hipofaringe, ¿no?, que después de todas las advertencias que se les ha hecho, le dicen, no, pues no quiero, déjenme así como estoy, no quiero perder el habla.
No, pero que ese tumor va a crecer y después... No, se niegan totalmente. Pero sí hay que advertirles también, ¿no? Porque si no después le dicen, no me dijo. Porque ese tumor le va a crecer y cuando él quiera operarse o ella quiera operarse, prácticamente va a ser inoperable. ¿Quién tuvo la culpa? Ya no le van a echar la culpa al médico. Entonces todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta ahora para conversar con los pacientes y decirles lo que definitivamente hay que hacer, ¿no? Pero aquí más relaciones entonces con este nervio laringio, muy importante también tenerlo en cuenta, la relación con el bronquio. El bronquio izquierdo es más delgado pero es horizontal, entonces tiene más contacto con el esófago. Y antes pues se pensaba, dice, bueno, el esófago es un tubo. Miren, no tiene tantas funciones el esófago, es un tubo fibromuscular, ¿no? Que une la faringe con el estómago. ¿Y para qué función tiene ese tubo? Transportar el alimento. Transportar el alimento no tiene tantas funciones que digamos, ¿no? Pero sin embargo, ¿no? Este es un órgano que funciona a la perfección, porque todos los movimientos que se produzcan desde arriba hacia abajo para llevar el bolo alimenticio hasta la zona del estómago son movimientos coordinados, que si fallan tenemos tremendos problemas, ¿no? Con la parte motora del esófago, en más o en menos. El esófago en cascada, que se contrae, que no deja pasar el alimento, ¿no? En los pacientes, por ejemplo, tensos, nerviosos, que tienen estos problemas. O en el esófago, por ejemplo, que se dilata, como sucede en la calasia, por ejemplo, ¿no? Donde la calasia, lo que están afectados es el plexo que se encuentra, plexo simpático, que se encuentra dentro del de la pared esofágica. Entonces esto no funciona y el esófago se dilata, ¿no? Y eso tenemos lo típico, por ejemplo, del enfermo, o también de la enfermedad de Chagas, porque justamente este parásito va y destruye estos plexos, ¿no? Entonces se produce pues y ahí tenemos también tremendos esófagos que ya no sirven para nada, son bolsas de depósito donde fermentan, los pacientes hacen neumonías, de respiración durante la noche. A eso hay que sacarles el esófago. Ese esófago ya no sirve. Hay que sacarles el esófago y hacerles un bypass, ¿no? O con colon o con tubo. Ahora se utiliza mucho el tubo gástrico. Entonces, aquí ven, pero ahora sí nos damos cuenta, miren la cantidad de vasos que tienen que irrigan el esófago. El esófago está irrigado por vasos que vienen de la tiroidea. Miren, estos son vasos tiroideos, de la arteria tiroides me refiero. Vasos que vienen desde las intercostales, ¿no? Vasos que vienen de las arterias bronquiales, también, de las arterias bronquiales. Vasos que vienen directamente de la aorta, ¿ya? Vasos que vienen de la arteria diafragmática acá, en esta zona. O sea que tenemos diferentes tipos de arterias que están alimentando pues, el esófago. Eso quiere decir que cuando uno hace un esófago tiene que tener cuidado de ligar estos vasos, porque si no, va a producir una hemorragia, ¿no? Que es muy difícil detenerla en esta zona, ¿no? Porque nosotros estamos trabajando en un túnel, ¿no? Entonces hay que trabajar con mucho cuidado pues, en ese sentido. Y esto, ¿no? Para darnos cuenta, ¿no? Que el esófago tiene una mucosa bastante fuerte, blanco nacarada, fuerte. Esta mucosa que viene acá, y acá está el epitelio, que es poliestratificado plano, o también denominado epitelio escamoso, ¿no? Entonces, este epitelio es el que le da fuerza prácticamente al esófago cuando nosotros hacemos la anastomosis. Y esta es la capa circular, ¿no? Que está después de la mucosa, y la capa muscular longitudinal que está en la parte más periférica, y no hay serosa. Entonces, cuando nosotros hacemos una anastomosis en este caso, tenemos que tomar esta capa, que es la capa de la serosa. La serosa es fuerte.
Por eso algunos dicen que la mucosa del esófago es la cerosa del cirujano, ¿no? O sea que el cirujano, para tener mayor posibilidad de que no se produzcan fístulas de dehiscencias, tenemos que usar la mucosa, porque no tenemos cerosa. Entonces los puntos que se dan cuando uno hace una anastomosis, hay que incluir la mucosa y como dicen los americanos, un big bite, ¿no? O sea, una buena mordida, ¿no? Una gran mordida. No agarrar pedacitos ahí, sino hay que hacer un buen punto agarrando la mucosa, porque esa mucosa le va a dar firmeza a la anastomosis que nosotros podamos hacer, ¿no? Eso es importante, entonces tenerlo en cuenta. Y otra cosa, miren en este esquema, ¿no? Es esto amarillo que ven ustedes acá, son vasos linfáticos, ductos linfáticos, ¿no? Y en el esófago tenemos una gran cantidad de estos ductos que van hacia arriba, que van a los costados, que penetran, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? El drenaje, pues, es bastante amplio, ¿no? En estos casos, el drenaje linfático. Por eso es que el cáncer de esófago es uno de los cánceres que tienen peor pronóstico, como por ejemplo podríamos compararlo con el cáncer de páncreas, ¿no? Cuando hagamos la clase de páncreas vamos a hablar del pronóstico. El pronóstico en el cáncer de páncreas es malo, ¿no? El pronóstico en el cáncer de esófago es malo, porque rápidamente se disemina a través de los vasos linfáticos. Y otro problema, ¿cuál es el síntoma principal que tenemos nosotros en el cáncer de esófago? ¿No? La disfagia, que primero empieza a los sólidos y después ya va yendo a los líquidos, ¿no? Entonces, cuando hay disfagia, cuidado, puede ser por otras causas, ¿no? Pero con un paciente ya de cierta edad, nunca ha tenido problema de esófago y ¡prum!, empieza con una disfagia. La posibilidad de que nosotros podamos tener ahí un cáncer de esófago es bastante grande. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que el cáncer, que la disfagia no es un síntoma temprano de la enfermedad. El esófago se distiende. El esófago puede tener 3/4 partes de su luz intervenida e infiltrada, ¿no? Y no da sintomatología. Recién después de que ocupa todo eso, recién empieza a tener la disfagia. Entonces la disfagia, cuando hay disfagia, generalmente ya el cáncer es bien avanzado en la zona, bien avanzado, ¿no? Por eso es que el pronóstico es malo. Porque ¿qué otra forma podemos tener nosotros de hacer diagnósticos tempranos de cáncer de esófago? Si la disfagia generalmente, ¿no?, ya va a estar relacionada con un cáncer avanzado. ¿Cuál es la otra forma que podríamos hacer un diagnóstico? Hacer una endoscopía. Pero tendríamos que hacerle a todos, ¿no es cierto? Porque imagínense, ¿no? ¿Cómo hago? Le hago endoscopía. O tendría que tener una capacidad, pues, ¿no?, enorme para poder adivinar quién tiene cáncer y quién no tiene cáncer. Entonces, lo que hacen los japoneses es que en todo paciente que tiene ya algunas lesiones que son, digamos, que pueden preceder, ¿no?, que podemos considerarlas como lesiones de riesgo para que hagan un cáncer, a eso les hacen endoscopía cada cierto tiempo. Y lo bueno es que los japoneses, pues, son súper disciplinados. Uno, que tienen plata para poder hacer eso, tienen personal, ¿no?, para poder hacer las endoscopías, tienen dinero, ¿no? Y otra cosa, la disciplina que tienen los japoneses. Miren, la mayor parte de los japoneses, los de allá del Japón, los de acá ya han entrado igual que los del resto,
Pero la mayor parte de los japoneses les dicen, mire, usted viene dentro de 4 meses y tiene que hacerse una endoscopía, y está haciendo cola para que le hagan la endoscopía. ¿No? Aquí a un peruano le dicen, ven, se olvida. Viene ya cuando tiene disfagia. O sea, ¿para qué? Entonces, eso es importante. Otra cosa, antes los gastroenterólogos hacían una endoscopía y ¡prum!, se iban hasta el estómago. Miraban el estómago, esa era la endoscopía. Y se olvidaban del pobre esófago, ¿no? Ni lo miraban. Ahora ya no, ahora ya todos los gastroenterólogos hacen su endoscopía, miran bien la mucosa, ¿no? La repasan bien, y estómago, lógicamente. Aunque no sea tan frecuente el cáncer de esófago, pero puede haber, por ahí en una de esas, descubren que hay por ahí una lesión, ¿no?, que no da todavía sintomatología. Y también hay la obligación, entre comillas, de hacerse endoscopías, sobre todo ya cuando una persona tiene pues más de 50 años, cada cierto tiempo debía hacerse una endoscopía alta y una baja. Lo que más miedo tienen es hacerse baja, ¿no? Si no se hacen la baja y la alta, imagínense, peor, ¿no? Se van a hacer una colonoscopía. Y vamos a ver pues la frecuencia y todo cómo sube con la edad, ¿no?, de la colonoscopía. Ahora, lo que no quiere decir que estén exentos también los jóvenes, porque de todas maneras por ahí también puede haber un cáncer que a veces, ¿no? Yo he tenido pacientes con cáncer de esófago, gástrico, de 15 años, de 14 años, ¿no? Entonces todo es factible, pero lógicamente la mayor frecuencia en la parte neoclásica va con la edad, ¿no? Entonces esto hace también, ¿no?, que tengamos un concepto, que cuando nosotros operamos esófago, si hay un cáncer localizado a nivel distal, ¿no?, de todas maneras, en ese paciente puedo, en algunos casos, con un cáncer distal de esófago, tener un ganglio positivo en cuello. O al revés, un cáncer cervical con ganglios del tronco celíaco tomados. Por este drenaje linfático que tienen hacia arriba, hacia abajo. Entonces, todo tipo de neoplasia en esófago, hay que hacer esofaguectomía total, ¿no? Hay que hacer esofaguectomía total. Hace 2-3 días operé un paciente que tenía un cáncer de antro gástrico, ¿no? Entonces a ese paciente le hicimos una gastrectomía subtotal, porque era de antro, ¿no? Aquí en esófago no. En esófago hay que hacer total, esté donde esté localizada la lesión. Hay que hacer esofaguectomía total. ¿Ok? Acá ven ustedes, ¿no?, los ganglios linfáticos. Miren ustedes, miren la cantidad de los ganglios linfáticos. Vienen de los ganglios linfáticos bronquiales, de los intercostales, esto es lo que decía, y las discusiones que existían entre Oringer y Skinner. En esa época, Skinner ya murió, ¿no?, pero era un cirujano torácico que era muy famoso en Estados Unidos. No sé si todavía vive, creo que sí, todavía vive Oringer, que hacía las transdiatales, que empezó a hacer las transdiatales. Pero Skinner trataba de hacer una limpieza de los ganglios lo máximo que podía. En realidad, cuando lo ven aquí en el esquema es facilísimo, ¿no? Pero si van allí a querer hacerlo, ¿no? Ahora hacemos hasta la paroscópica, con toracoscopía. Pero Skinner decía, ¿quién puede suscribir que realmente estemos haciendo una linfadenectomía total con todos estos ganglios que existen acá? Es bien difícil. Entonces ahí, por ejemplo, nos dimos cuenta que los pacientes, de acuerdo al estadio, ¿no?, que tenían, si tenían, por ejemplo, un estadio 1, ¿no?, y no estaban tomados los ganglios linfáticos, lógicamente les hacíamos una transmediastinal, que no se hace tanta limpieza linfática, y los pacientes iban bien, o podían tener la misma sobrevida. Por eso es que
Skinner comparaba. Skinner tenía un poco de mejores resultados, ¿no? Pero no eran tanto. Pero sometidos a una cirugía, miren, tan extensa y con morbilidad y todo lo demás. En cambio, Boehringer hacía la transyatal y tenía más o menos, ¿no? Quizás un poquito menos, pero los pacientes se morían menos y se complicaban menos, ¿no? Con la transyatal. Entonces, la discusión era, ¿qué hacemos? ¿no? ¿Qué es mejor hacer en un paciente, ¿no? que tiene un cáncer? De ahí venía. Y las otras ya son las tipas paliativas, ¿no? Cuando nosotros vemos un estadio 3, que ya tiene tomado ganglios linfáticos, con una u otra técnica prácticamente lo mismo, porque ya la enfermedad se diseminó. Pero lo que sí pueden darle al paciente es calidad de vida, ¿no? Porque ustedes lo operan, miren, ¿saben lo que es realmente, ¿no? Lo que sufre un paciente con un cáncer de esófago, ¿no? Miren, un paciente con un cáncer de esófago se obstruye su esófago. Y ya les dije a ustedes cuánto tenemos de producción de saliva en 24 horas. 1500 centímetros cúbicos, que ni nos damos cuenta, ¿no? El paciente no puede pasar ni la saliva. Y esos pacientes tienen que estar con una vasija, con un vaso, ¿no? Escupiendo todo el día, porque no pueden pasar la saliva. Pues esos son pacientes que se aíslan, pacientes que no pueden sentarse a una mesa, ¿no? Pacientes que no pueden estar en una vida normal de sociedad. Así que a esos pacientes, si están en condiciones de que les podamos hacer una cirugía, ¿no? Y ustedes operan a un paciente de esos y le hacen un bypass, y el paciente puede comer, imagínense la calidad de vida que le dan a ese paciente, aunque dure un año o año y medio, pongamos, ¿no? Pero durante un año por lo menos pudo sentarse a una mesa, pudo compartir con los familiares, pudo mejorar tremendamente. A eso se llama calidad de vida. Entonces, las cirugías paliativas, que casi la mayoría de las cirugías esofágicas son paliativas, porque los pacientes generalmente viven en estadio 3, ¿no? Pero que podemos hacer cirugías paliativas, son cirugías que mejoran tremendamente la calidad de vida de estos pacientes, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Pero hay dentro de la pared y fuera externo del órgano un enmarañado, pues, de ductos linfáticos, ¿no? Que es lo que realmente hacen de que esta cirugía sea, ¿no? bastante, o esta